Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión correspondiente a esta semana. Voy a ir proyectando la presentación del tema que vamos a abordar. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a ver el tema fuentes del derecho procesal. Y antes de profundizar en los elementos que originan y sustentan esta rama del derecho, pues es crucial entender qué es el derecho procesal y por qué resulta esencial dentro de un sistema jurídico. Bueno, el derecho procesal es la disciplina que regula los procedimientos mediante los cuales se imparte la justicia. No se va a enfocar en los derechos sustantivos como el derecho civil o penal, sino en la forma en que se deben llevar a cabo los juicios y la resolución de conflictos en los tribunales. Su importancia radica en que garantiza el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia. El derecho procesal se encuentra estrechamente vinculado con otras ramas del derecho, ya que sin él las normas del derecho sustantivo pues no podrían hacerse efectivas. Por ejemplo, en el derecho penal no basta con establecer que un delito es castigado con determinada pena, sino que debe existir un procedimiento claro que garantice la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el juicio justo. En esta sesión exploraremos las diversas fuentes del derecho procesal, es decir, pues los elementos que le dan origen y sustento. Estas fuentes se clasifican en formales, materiales e históricas, y cada una tiene un papel fundamental en la configuración del sistema judicial. Es necesario comprender estas fuentes, ya que nos permitirán interpretar de manera adecuada la normativa procesal y su aplicación en la práctica. Y al final de esta sesión, esperemos, lo que esperamos es que ustedes, estudiantes, sean capaces de identificar y diferenciar las distintas fuentes del derecho procesal, analizar también su impacto en la legislación y comprender cómo éstas influyen en la evolución del sistema judicial. Bueno, aquí, ¿por qué será importante que el derecho procesal tenga fuentes bien definidas? Pues aquí es importante que el derecho tenga estas fuentes bien definidas por varias razones. Una puede ser que da una mejor seguridad jurídica. Tener fuentes claras permiten que todas las personas, tanto jueces, abogados y ciudadanos, sepan cuáles son las reglas que rigen los procesos judiciales. Así se evitan decisiones arbitrarias o contradictorias. También otra Otra razón sería uniformidad y coherencia. Cuando las fuentes están bien establecidas, por ejemplo, la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, se garantiza que los procedimientos se apliquen de la misma forma en todos los casos, sin depender de interpretaciones personales. También otra razón sería mayor facilidad, facilita el estudio y la aplicación del derecho. Con fuentes definidas, los estudiantes, abogados y jueces pueden conocer con certeza de dónde provienen las normas procesales y cómo deben aplicarse. También otra razón podría ser que evita conflictos entre normas, ya que si se sabe con claridad qué fuentes tienen más peso, por ejemplo, la Constitución sobre las leyes ordinarias, se pueden resolver conflictos entre normas de manera ordenada. Y ya por último, otra razón también podría ser garantiza el debido proceso. Las fuentes bien definidas permiten que los juicios se desarrollen conforme a reglas que estén claras y preestablecidas, protegiendo los derechos de las partes.
Pues ya con esta información, ¿verdad? En resumen, pues tener fuentes bien definidas en el derecho procesal asegura que la justicia sea predecible, justa y también que sea transparente. Sí, vamos a pasar a la clasificación de las fuentes del derecho procesal. Bueno, para entender el derecho procesal es fundamental en profundidad, es impredecible conocer de dónde provienen sus normas y cómo se fundamentan. Las fuentes del derecho procesal se pueden clasificar en tres grandes grupos. El primero es fuentes formales, fuentes materiales y fuentes históricas. Bueno, aquí las fuentes formales son aquellas que dan lugar directamente a las normas procesales. Estas incluyen la legislación, la jurisprudencia y y las costumbres jurídicas. Son las normas escritas que regulan el procedimiento en los tribunales y que establecen cómo debe desarrollarse un juicio. Por otro lado, las fuentes materiales no son normas en sí mismas, sino los factores que influyen en su creación. Aspectos políticos, sociales y económicos pueden determinar el diseño de las normas procesales. Por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal en México que estableció los juicios orales fue impulsado por la necesidad de un proceso que fuera más transparente y más ágil. Y por otro lado, las fuentes históricas son los antecedentes normativos de los cuales se derivan las leyes actuales. Un ejemplo, pues es el derecho romano, que estableció principios fundamentales como el debido proceso y también la presunción de inocencia. Bueno, de estas tres fuentes que acabamos de ver, las fuentes formales pues son unas también de las más importantes en el derecho procesal, ya que estas son las que dan origen directo a las normas jurídicas, es decir, son las que establecen cómo debe aplicarse la ley en los procesos judiciales. Y pues son importantes porque son las que crean el derecho procesal vigente, como las leyes, la jurisprudencia y las costumbres. También permiten que las normas sean obligatorias y aplicables en los tribunales, aseguran que el proceso judicial se desarrolle de manera legal, ordenada y justa. Y pues en cambio las fuentes materiales solo inspiran o motivan la creación de las leyes, por ejemplo, factores sociales, políticos o económicos, y las fuentes históricas muestran el origen del derecho como antiguos códigos o documentos, pero no tienen fuerza obligatoria hoy. Y pues aquí las fuentes formales es la más importante porque es la que da vida jurídica y fuerza obligatoria al derecho procesal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las fuentes formales del derecho procesal. Las fuentes formales del derecho procesal constituyen el conjunto de normas escritas que regulan los procedimientos judiciales. Dentro de estas fuentes destacan tres principales, que es legislación, jurisprudencia y costumbre jurídica. La primera de ellas, la legislación, es el conjunto de normas creadas por el Poder Legislativo para regular los procesos judiciales. Ejemplo de ellos es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las reglas para los juicios en materia penal en México. Por otro lado, la jurisprudencia consiste en la interpretación de las leyes hechas por los tribunales a través de sus resoluciones en casos específicos. Cuando un criterio se repite en 5 ocasiones sin contradicción, se convierte en jurisprudencia obligatoria. Y las costumbres jurídicas es el uso reiterado de ciertas prácticas procesales que con el tiempo adquieren fuerza obligatoria. Aunque la costumbre tiene un papel menor en el derecho procesal moderno, en algunas ramas esta sigue siendo relevante.
Bueno, aquí, ¿cuándo creen, cuándo creen que una jurisprudencia puede modificar la aplicación de una ley? Bueno, aquí podemos ver que la jurisprudencia puede modificar la aplicación de una ley cuando los tribunales, especialmente los de mayor jerarquía, como la Suprema Corte de Justicia, interpretan una norma de manera diferente a cómo se aplicaba antes. Pues aquí la ley dice una cosa de forma general, pero puede tener partes que no son tan claras o que se prestan a distintas interpretaciones. En estos casos, los jueces, al resolver varios casos similares, dan una interpretación uniforme que se convierte en jurisprudencia obligatoria y desde ese momento todos los jueces deben aplicar la ley conforme a estas interpretaciones. Un ejemplo, si una ley procesal no especifica claramente en qué momento se puede presentar ciertas pruebas y la Suprema Corte decide que deben aceptarse hasta cierta etapa del juicio, esa decisión cambia la forma en que se aplica la ley en todos los tribunales. Aquí la jurisprudencia puede modificar la aplicación de una ley cuando aclara, interpreta o precisa su sentido, y esa interpretación se vuelve obligatoria para todos los jueces. Bueno, ahora vamos a ver las fuentes materiales del derecho procesal. Bueno, las fuentes materiales del derecho procesal son aquellas que, aunque no son normas jurídicas, influyen en la creación de las mismas. Aquí tanto factores políticos como cambio en el gobierno pueden modificar las reglas procesales para ajustar a nuevas necesidades sociales. Un ejemplo es la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México, que cambió radicalmente los procedimientos judiciales para hacerlos más transparentes. También factores sociales tienen un gran impacto en la legislación procesal. Las demandas ciudadanas dan mayor acceso a la justicia, han cambiado a la creación de mecanismos como el juicio en línea. Bueno, aquí con esto, pues la sociedad influye en la forma en que se imparte la justicia. ¿De qué manera influye? Pues las fuentes materiales, son todas aquellos, como vimos ahorita, ¿verdad? Que son factores sociales, políticos, económicos y culturales que influyen en la creación del derecho. Por eso, cuando la sociedad cambia, el derecho también debe adaptarse. Por ejemplo, si la sociedad exige más igualdad y derechos humanos, se crean leyes y procedimientos más justos y que sean también más accesibles. Cuando hay nuevas formas de delincuencia o tecnología, la justicia cambia para poder, pues, responder a estos problemas, por ejemplo, ya sea con juicios en línea o delitos informáticos. Y si las personas reclaman más transparencia y rapidez en los juicios, se reforman los procesos para hacerlas, pues, más eficientes. Aquí podemos ver que la sociedad influye en la justicia porque sus problemas, sus valores y demandas son los que motivan los cambios en las leyes y en la manera de impartir justicia. Bueno, otra de las fuentes que estábamos viendo eran las fuentes históricas del derecho procesal. Bueno, estas fuentes son aquellas que nos permiten conocer la evolución de las normas y procedimientos judiciales a lo largo del tiempo. Aunque no tienen un efecto directo en la legislación actual, su análisis es fundamental para entender cómo se han desarrollado y perfeccionado los sistemas procesales. Uno de los antecedentes más importantes es el derecho romano, que es que es el que sentó las bases de numerosos principios procesales modernos. En la Roma antigua se establecieron reglas para la presentación de pruebas, la defensa del acusado y la autoridad de los jueces.
elementos que hoy en día siguen siendo fundamentales en los sistemas judiciales. Otro ejemplo clave es el derecho canónico, que influyó en la creación de procedimientos judiciales durante la Edad Media. Este sistema introdujo la noción de juicio basado en pruebas y testimonios, alejándose de prácticas más primitivas como eran los juicios por ordalía, en los que el resultado dependía de las pruebas físicas extremas. Ya con el paso del tiempo, las cartas magnas y códigos legales han sido hitos en la historia del derecho procesal. Por ejemplo, la Carta Magna de 1215 en Inglaterra estableció el derecho al debido proceso y limitó el poder del monarca sobre los tribunales. En épocas más recientes, el Código de Procedimiento Civil de Napoleón influyó en muchos sistemas legales en todo el mundo, incluyendo el mexicano. Comprender las fuentes históricas nos permiten analizar cómo han evolucionado los derechos procesales y cómo las sociedades han ido perfeccionando su sistema de justicia. Hoy en día, los principios del derecho procesal siguen transformándose para adaptarse a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas sociales que se presentan. Bueno, aquí aunque ya estamos pues en el siglo XXI, ¿verdad? Es importante, porque será importante estudiar el derecho romano, pues aquí, pues estas más que nada es importante estudiarlas porque pues fueron las bases, ¿verdad? De casi todos los sistemas jurídicos modernos, incluyendo pues el nuestro. Ya que el origen del derecho actual, muchas leyes, conceptos y también principios que usamos hoy, como propiedades, contratos, herencias o justicias, vienen del derecho romano. También la forma de pensar jurídica ayuda a entender cómo se fue construyendo la idea de justicia y cómo evolucionaron las normas. También por otro lado, o sea, otra razón por la que pues, debemos seguir estudiando el derecho romano, pues es comprender el presente. Conocer el derecho romano permite entender mejor las leyes actuales y por qué están escritas o aplicadas de cierta forma. También la cultura jurídica común es la raíz del derecho en casi todos los países de tradición civilista, como México, España o la mayoría de Latinoamérica. Y así como que a manera de conclusión, ¿verdad? De esto, pues es importante estudiar el derecho romano porque nos permite entender tanto el origen, la evolución y el sentido del derecho actual y así aplicar la justicia de manera más sólida. Bueno, aquí, la legislación como fuente primaria del derecho procesal. Bueno, dentro de las fuentes formales del derecho procesal, la legislación es la más relevante, ya que es en la que se establecen directamente las normas que rigen los procedimientos judiciales. Aquí en México, la legislación procesal se encuentra plasmada en diferentes códigos y diferentes leyes que regulan los procedimientos tanto en materia civil, penal, administrativo y laboral. Uno de los ejemplos más importantes es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que unifica las normas procesales en todo el país para garantizar juicios justos y juicios equitativos. Antes de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 2016, cada estado tenía sus propias reglas, lo que generaba inconsistencias y desigualdades en la impartición de justicia. Además de los códigos procesales específicos, la Constitución también es una fuente clave del derecho procesal, ya que en ella se establecen principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Cualquier norma procesal que contradiga la Constitución puede ser declarada inconstitucional. Es importante también destacar que la legislación procesal no es estática. Las reformas legales pueden modificar los procedimientos adaptándolos a nuevas necesidades sociales. Por ejemplo, la introducción de los juicios orales en materia penal fue una reforma que buscó hacer los procesos para que fueran de una manera más ágil y también transparente. Bueno, aquí con esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales ha mejorado la justicia en México porque ha hecho que los juicios sean más claros, sean también más rápidos y más justos. Algunas de las principales mejoras son los juicios orales. Ahora los juicios son públicos y son orales, lo que permite, lo que hace que el proceso sea más transparente y permite que la ciudadanía vea más cómo se imparte la justicia en el país. También tienen una mayor rapidez. Antes los procesos eran muy largos y escritos, y ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales se busca que la resolución sean más ágiles. También se dan derechos de las partes, protege mejor los derechos de víctimas y también de acusados, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia. También da una uniformidad en todo el país. Antes cada estado tenía sus propias reglas y ahora pues se establece un solo procedimiento nacional, lo que hace que la justicia sea más igual para todos. También impulsa la conciliación y reparación de daños. Promueve métodos alternativos para resolver conflictos sin llegar siempre al juicio. Bueno, con esto podemos ver que el Código Nacional de Procedimientos Penales ha mejorado la justicia aquí en México al hacerla pues más transparente, más eficiente, respetuosa de los derechos humanos. La jurisprudencia en el derecho procesal. Bueno, aquí la jurisprudencia es una de las fuentes formales más importantes del derecho procesal, ya que permite la interpretación y aplicación uniforme de las leyes. Se genera a partir de resoluciones de los tribunales y se convierte en obligatoria cuando se establece de manera reiterada. Existen dos tipos principales de jurisprudencia, la obligatoria y la orientadora. La obligatoria se establece cuando un criterio ha sido repetido en 5 ocasiones sin contradicción por parte de los tribunales. En este caso, los jueces deben aplicarlo de manera forzosa en casos similares. Y la orientadora no es obligatoria, pero se considera un referente importante para la interpretación de de las normas. Sirve como guía. Un claro ejemplo de la importancia de la jurisprudencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emite criterios vinculantes sobre cómo deben interpretarse las leyes procesales. Por ejemplo, en el ámbito penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido principios claves sobre el uso de pruebas en juicios orales, de esta manera garantizando que se respete el debido proceso. La costumbre en el derecho procesal. En el estudio del derecho procesal, una de las fuentes más antiguas es la de la costumbre judicial. A diferencia de la legislación escrita,
La costumbre es una práctica reiterada que con el tiempo adquiere reconocimiento dentro del sistema legal y se convierte en norma aplicable. La costumbre puede actuar como una fuente de derecho en dos formas principales. La primera es costumbre como fuente principal y costumbre como fuente supletoria. La primera, la costumbre como fuente principal, en algunas comunidades o sistemas jurídicos, la costumbre puede ser la base fundamental de las normas procesales. Un ejemplo claro de esto se da en los sistemas de justicia indígena, donde los procedimientos para la resolución de conflictos no están establecidos en códigos escritos, sino que se transmiten de generación en generación. Y por otro lado, la costumbre como fuente supletoria ocurre cuando no hay una norma legal explícita para regular un procedimiento y se recurre a la costumbre para llenar el vacío normativo. En este caso, la costumbre complementa la ley, pero no la sustituye. Históricamente, antes de que existieran códigos escritos, la mayoría de los procedimientos judiciales se basaban en costumbres. Por ejemplo, en la Inglaterra medieval, antes de la formalización del common law, los tribunales resolvían disputas con base en tradiciones locales. Solo con el tiempo se estableció un sistema ya codificado que formalizó muchas de estas prácticas. En la actualidad, aunque la legislación ha reemplazado en gran medida a la costumbre como fuente principal del derecho procesal, todavía existen ejemplos en los que ésta juega un papel relevante. Un caso interesante es el de los tribunales indígenas en México, reconocidos por la Constitución. En estas comunidades se permiten que los procedimientos sigan las costumbres locales, siempre que no vulneren derechos fundamentales. Otro ejemplo práctico de las costumbres en los procesos judiciales se dan en la práctica forense cotidiana. En algunos tribunales ciertos procedimientos no están regulados en la ley, pero se siguen aplicando de manera uniforme porque son costumbres. Por ejemplo, la manera en que se presentan ciertos documentos ante el juez o el orden en el que se llevan a cabo ciertas audiencias pueden basarse en la tradición del tribunal. Bueno, aquí es importante reconocer que la costumbre no puede estar por encima de la ley. Si una práctica reiterada contradice un principio legal o constitucional, no puede ser considerada válida. Un ejemplo de estos es cuando en el pasado era común que algunos jueces retrasaran la resolución de casos sin justificación. Aunque esta costumbre existía, no era legalmente aceptable y tuvo que corregirse con reformas en la legislación. Finalmente, el papel de la costumbre en el derecho procesal varía dependiendo del contexto y también del país. En algunos sistemas siguen teniendo peso, mientras que en otros ha sido completamente desplazado ya por la legislación. ¿Cuál es la importancia de las fuentes del derecho procesal? Bueno, a lo largo de la sesión hemos explorado las distintas fuentes del derecho procesal, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y las fuentes históricas. Pero ¿por qué es importante conocerlas? Bueno, en primer lugar, el estudio de las fuentes del derecho procesal nos permiten entender el origen y la justificación de las normas que regulan los procedimientos judiciales. No se trata solo de memorizar leyes, sino de comprender de dónde provienen y por qué existen estas leyes. Uno de los elementos más importantes en cualquier sistema de justicia es la seguridad jurídica. Esto significa que las personas deben tener certeza sobre cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, así como sobre los procedimientos que se deben seguir en caso de una disputa legal. Aquí sí
Aquí, si las fuentes del derecho no estuvieran claramente definidas, habría casos en la aplicación de la justicia, ya que cada juez podría interpretar las normas de manera arbitraria. Además, conocer las fuentes del derecho procesal es fundamental para los profesionales del derecho. Los abogados, jueces y funcionarios judiciales deben saber de dónde provienen las normas que aplican, qué criterios han sido establecidos por la jurisprudencia y también cómo la legislación evoluciona a lo largo del tiempo. Otro punto clave también es el impacto en la administración de justicia. Cuando las fuentes del derecho son claras y están bien estructuradas, los procesos judiciales son más eficientes y también garantizan el respeto de los derechos de las partes involucradas. Por el contrario, cuando hay vacío normativo o inconsistencias en las fuentes, pueden surgir problemas como retrasos en la resolución de casos o interpretaciones contradictorias de la ley. Aquí, pues en resumen, ¿verdad? El conocimiento de las fuentes del derecho procesal no solo tienen un valor teórico, sino que también una importancia práctica. Es lo que permite que el sistema judicial funcione de manera ordenada y también de manera predecible, asegurando el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, y aquí por último, conclusión y reflexión. Bueno, ya para concluir, hemos analizado cómo las fuentes del derecho procesal juegan un papel fundamental en la regulación de los procedimientos judiciales. Cada una de estas fuentes, pues, aporta elementos esenciales, elementos esenciales para la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. No, la legislación proporciona el marco normativo principal establecido, pues, estableciendo las reglas específicas para los procesos judiciales. La jurisprudencia complementa y enriquece la legislación, asegurando que la interpretación de las normas sea uniforme y también sea coherente. Y la costumbre, aunque menos relevante en la actualidad, sigue desempeñando un papel, pues también importante en ciertos contextos, especialmente en sistemas jurídicos tradicionales o en la práctica cotidiana de los tribunales. Finalmente, las fuentes históricas nos ayudan a comprender la evolución del derecho procesal y su impacto en la administración de justicia. El estudio del derecho procesal no es estático. A medida que la sociedad evoluciona, las normas procesales también cambian para poder adaptarse a nuevas realidades. Por ello es fundamental que ustedes se mantengan pues actualizados sobre las reformas legales, nuevas interpretaciones jurisprudenciales y también tendencias en la administración de justicia. Pues más allá de la teoría, el conocimiento de las fuentes del derecho procesal tienen un impacto directo en la vida de las personas. Un sistema de justicia sólido y bien estructurado permite resolver conflictos de manera justa y también permite garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Bueno, ya con esta información se da por concluido el tema correspondiente a esta semana. Ya por ahí nada más revisar revisar la aplicación para ver la actividad que sea entregable para esta semana. Y pues sería todo de mi parte por esta sesión. Ya nos veríamos la siguiente clase. Que tengan, que tengan una bonita semana y nos vemos.